Cristo, que pase rápido esto. Otro fenómeno climático afectó a Cartago este lunes. Torbellino destechó casas y dañó carros. Ráfagas asustaron. Últimas 2 ondas dejaron 139 emergencias, la mayoría en el Pacífico. Ya se formó el primer ciclón de la temporada. Cambios en el ROP previstos para el 2025 podrían afectar dinero de clientes, advierten operadoras por costos extra. Acueductos y Alcantarillados advierte que cortes continuarán en el área metropolitana pese a las lluvias. Las fuentes no se recuperan. A hombre al que asesinaron en Punta Arenas lo intentaron matar tiempo atrás. OIJ lo investigó por un doble homicidio. Alerta en Francia, Kylian Mbappé sufre fractura de nariz. Será baja indefinidamente. ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Yanane Villanueva y esto es Noticias Repretel. En pantalla, nuestros compañeros y compañeros listos para informarles. Iniciamos. Un torbellino destechó varias casas en Cartago y causó terror entre cientos de personas en comunidades aledañas también. Nuestro compañero Fabián Mesa tiene el reporte. Fabián, adelante con la información, lo que sucedió en la tarde y bueno, hay preocupación en Cartago por las condiciones del tiempo y lo que pueda pasar. Buenas noches, Yanani, usted lo menciona muy bien, es que tenemos que recordar que en pocos días se han dado eventos atmosféricos en la provincia de Cartago. En este caso fue el Cantón Central y también el Cantón de Oriamuno, que las fuertes ráfagas causaron temor entre los vecinos, entre los habitantes de estas 2 zonas de la provincia de Cartago, porque se formó en el cielo lo que los expertos llaman un torbellino o un tornado, una nube enorme sobre el cielo cartaginés que sembró el terror entre los vecinos y también los elementos más importantes en este mediodía y tarde fue que se destecharon casas. También vimos cómo portones completos sufrieron los estragos del viento y más que todo las personas que ya habían vivido hace más de 8 días una situación similar debido a la lluvia y los fuertes vientos vuelven a toparse con un evento natural que las imágenes hablan por sí solas, aterrador. Así nos decían muchas personas que posteriormente a que ya pasara toda la situación de ráfagas de viento y también de lluvia no podían salir pues del asombro en el que se encontraban por esta situación atmosférica específica de este mediodía. Vamos a ver en este momento una nota que resume las afectaciones que sufrieron varias casas en el Cantón de Oriamuno, en la urbanización Santa Rita, donde se dio la mayor afectación. Veámosla de una vez. Se llevó una lata, vea. Santo Cristo. Una enorme nube negra se posó encima de varios distritos de Oriamuno y el Cantón Central de la provincia de Cartago. Varias casas resultaron con daños, sobre todo en la urbanización Santa Rita de Caballo Blanco de Oriamuno. Sí, bastante viento, no había llovido en toda esta área, ¿verdad? Que estuvo bien feo, el viento fue un torbellino y sí se levantó todo el techo. Esta barra fue la que impidió que corriera más, ¿verdad? Entonces nos vinimos desde Tejar, mi tía estaba sola y ya gracias a Dios con los muchachos y todo pudimos bajar el techo. Por suerte, no hubo personas heridas, pero debido a las emergencias que han ocurrido en la provincia, vecinas de Santa Rita aseguraron sentir temor. Pero en Valle Verde, el lado abajo, digamos, de Caballo Blanco, sí han ocurrido tornados, torbellinos, donde las casas quedan destechadas. La verdad que yo creo que hoy hemos visto la mano de Dios. Dios guardó este barrio de que no se nos destecharan las casas,
porque la casa de la vecina, a la par de mi casa, fue la que más, digamos, daños obtuvo. Pero sí, puedo decir que Dios es fiel y nos está guardando, pero aquí en Cartago sí están ocurriendo bastantes, no anomalías, sino primero que no teníamos lluvia, luego ahora bastante lluvia, ¿verdad? No tenemos inundaciones porque no tenemos ríos cerca, pero gracias a Dios podemos decir que estamos bien. El Instituto Meteorológico Nacional explicó que este tipo de eventos son de alta posibilidad en provincias del gran área metropolitana. A la vez, son imposibles de predecir. Es el tercero del año que se está presentando. Y bueno, durante lo que es un año normal se pueden presentar hasta 6 torbellinos, se pueden presentar incluso también en sectores de Alajuela, Heredia. No es particular solamente la provincia de Cartago, estos fenómenos son muy localizados y pues no son pronosticables, por así decirlo, porque pues son muy localizados. En cuestión de una semana, la vieja metrópoli ha sido golpeada por las condiciones ventosas propias de la época lluviosa y las ondas tropicales que han afectado al país. Y es que como los expertos lo señalan, no es la primera vez que ocurre un fenómeno de este tipo en el año 2024 y en nuestro país. Pero vamos hasta Heredia con nuestra compañera Laura Solórzano, que tiene más detalles de pues lo que ha ocurrido durante el año y en relación con los tornados. Ella nos va a hacer un resumen acerca de estos fenómenos. Adelante, Laura. Fabián, así es, vamos a repasar algunos de estos fenómenos que se han presentado incluso este año y también años anteriores. Vamos a empezar, no sé si se acuerdan, vamos con estas imágenes de lo que ocurrió en Pavas hace 2 meses, abril del 2024. Las fuertes lluvias y también los fuertes ráfagas, incluso vea lo que ocasionaron, destecharon viviendas, incluso el tendido eléctrico y poste de luz se vinieron abajo. Esto exactamente para que tengan noción, esto fue el domingo 28 de abril y la alerta se dio a las 3 de la tarde. La emergencia se atendió en la urbanización Los Laureles, en Lomas del Río. Esto por el Súper Santa Marta. Claramente ahí los vecinos estaban con mucho miedo, mucho terror, porque simplemente eso no paraba. Y los mismos vecinos decían que esto era como de película. Incluso el Instituto Meteorológico ese mismo día, ese mismo domingo por la tarde, confirmó el tránsito de la onda tropical número 1 que favoreció a ese ambiente inestable y húmedo en diferentes partes del país. Las lluvias y la situación estaba en todo el país, pero el mayor problema se presentó en Pavas. Vamos a hacer otro recuento y nos vamos a ir para octubre del 2021. Los fuertes vientos de un torbellino causaron estragos, vean ustedes, en el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia. Ahí se reportaron daños en el techo del área de emergencias del hospital. También incluso se reportó un vehículo afectado por la caída de árboles y del área del parqueo del centro médico. Ese mismo día incluso la empresa de servicios públicos de Heredia confirmó que habían varias zonas de la provincia que quedaron sin electricidad. Fueron muchísimos lugares que se vieron afectados. Por dicha no se reportaron personas heridas ni tampoco lesionadas. Y nos vamos para San Isidro de Heredia, aquí donde yo me encuentro, septiembre del 2023. Incluso la Comisión Nacional de Emergencia elevó alerta verde y amarilla para todo el territorio nacional. Y es que el torbellino afectó los techos de varias casas y de la iglesia de San Isidro. Fue un jueves. Se presentó a eso de las 2 de la tarde en el centro del cantón cuando los fuertes vientos empezaron a levantar objetos y bueno, y no paraba. Aquí realmente los vecinos sí estuvieron muy nerviosos porque realmente esto no paraba, esto seguía muy cerca, incluso aquí también en la provincia de Heredia, en agosto del 2023, un mes antes de lo que ocurrió en San Isidro, en Barba. Los usuarios incluso de redes sociales captaron el momento en el que se formó ese torbellino durante la tarde de un jueves. La Comisión Nacional de Emergencia reportó 3 incidentes debido a estos fuertes vientos que generó este fenómeno, incluso una casa con problemas en el techo debido a que se levantaron unas láminas de zinc y la caída del tendido eléctrico. Y también, por último, fue Desamparados en noviembre del año pasado, que incluso los fuertes aguaceros azotaron la tarde de ese día en el cantón Josefino Desamparados, causaron desastres y un gran temor entre la población que describió el fenómeno natural como un tornado. Incluso como el fin del mundo, dijeron algunos de los vecinos, porque arrancó parte del techo de la casa
y de las canoas. Veamos qué significa y cómo es que se hacen estos torbellinos. Nos lo explica el meteorólogo Daniel Poleo. Un tornado se forma principalmente cuando tenemos nubes de alto crecimiento vertical que pueden alcanzar hasta 13 kilómetros de altura, y estas nubes de tipo cumulonimbus se presentan con rotación dentro de la misma nube. Cuando comienzan a rotar se generan fuertes ráfagas ascendentes y descendentes dentro del mismo núcleo nuboso, formando un embudo debajo de la nube, el cual da origen al torbellino, que puede ser un tornado si se forma encima de la superficie terrestre, o una tromba marina si se forma encima de la superficie marina. Por otro lado, las ráfagas descendentes ocurren por otro fenómeno. Cuando hablamos de ráfagas descendentes, básicamente una nube de tipo cumulonimbus, la cual tiene dentro de la nube grandes trozos de granizo, caen, generan no solamente viento descendente, sino también corrientes ascendentes dentro de la misma nube. Bueno, y esos fenómenos que les conté apenas eran 5, con el de hoy 6, pero hay más y mucha precaución en lo que dice la Comisión Nacional de Emergencias y también el Instituto Meteorológico Nacional, porque las condiciones con lluvia se van a mantener todo este tiempo. Este es un informe de Laura Solórzano para Noticias RPT. Muchísimas gracias, Laura, por el reporte. Vamos ahora a revisar la aplicación Windy, la aplicación meteorológica, para conocer las condiciones actuales del tiempo. Ustedes están observando en estos momentos, por ejemplo, el color azul. ¿Qué significa? Son las áreas más tranquilas, por así decirlo, desde el punto de vista de condiciones del tiempo. Hoy hemos tenido un día diferente y es el color que predomina en el país. Y es que el fenómeno, la zona de convergencia intertropical, está en estos momentos localizado hacia el norte de Centroamérica. Se han presentado emergencias incluso con personas fallecidas en El Salvador, en Honduras, en Guatemala también por las condiciones del tiempo. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Las condiciones en nuestro país va a presentarse una influencia de factores locales y como lo vemos en este mapa, nubosidad, pero las lluvias aisladas, sobre todo a lo largo del Pacífico, también en el Valle Central y en las montañas del Caribe y de la zona norte. Y seguimos hablando de las condiciones del tiempo. ¿Qué pasó la última semana, los últimos 7 días con las ondas tropicales? El país registró 139 incidentes precisamente por estos fenómenos y tenemos todo el reporte, la actualización con nuestro compañero Andrés Ramírez. Andrés, adelante. Gracias, Yanani. La Comisión Nacional de Emergencias ha hecho un balance, como usted lo ha indicado, de una gran cantidad de incidentes que se han provocado en los últimos días. De hecho, las imágenes que nos recuerdan, por ejemplo, el fin de semana anterior, lo que había pasado en Cartago también con los fuertes vientos y con las lluvias, y que esto justamente genera incidentes o emergencias, por ejemplo, las vividas en Alajuela también y en Pérez Celedón, donde algunos ríos estuvieron muy crecidos, se generaron también deslizamientos dentro de los ríos, caída de material, de árboles, de ramas y algunas casas que tuvieron problemas importantes cuando el agua se les estaba metiendo a sus viviendas, a las salas, dañando electrodomésticos y otro montón de artefactos que todo esto fue reportado durante esta semana. Hay puntos importantes, específicos, que ya han identificado en el meteorológico y en la Comisión Nacional de Emergencias, que ha llovido más de lo que normalmente llueve en un mes de junio. Todo esto lo vamos a recapitular a continuación. Los primeros 15 días de junio estuvieron pasados por agua, más aún los últimos 7 días. La semana anterior se registraron 139 incidentes por deslizamientos o inundaciones atendidos por la Comisión Nacional de Emergencias. Imágenes claras como esta afectación en Alajuela. Esta afectación en Rivas de Pérez Celedón. Estas en San Carlos.
las inundaciones en Jacó, o afectaciones en Cambronero. Un junio más lluvioso de lo normal en algunos puntos, según confirma el Meteorológico Nacional. Ya tenemos algunas estaciones en que han sobrepasado incluso los acumulados del mes en su totalidad. Sin embargo, no son la mayoría de las regiones, son sectores muy específicos. En particular, cercanos al Valle Central, toda la zona del este, sectores de Cartago y cercanías, tienen ya valores que superan el total del mes, precisamente porque han sido lluvias torrenciales que han generado que ascienda ese acumulado muy rápidamente. La mayor cantidad de incidentes atendidos por la Comisión Nacional de Emergencias son estos: en el cantón de Alajuela, en el de Puerto Jiménez, cantones también como Goicoechea, en la zona norte de San Carlos, y el cantón de Garavito en el Pacífico. Los eventos fueron provocados en su mayoría por el colapso del sistema de alcantarillado y la crecida de algunos ríos como la Quebrada Bonita en Garavito, el río Seco en Santa Cruz o el río Bebedero en Cañas, que generaron múltiples viviendas y comercios anegados. Lluvias que tienen una baja en su intensidad y duración desde este lunes, pero que se fortalecerán de nuevo de cara al próximo viernes. Posiblemente, si seguimos teniendo precipitaciones de este tipo, que todo indica que así puede ser, pues vamos a tener un junio en extremo lluvioso en esos puntos en particular. Se han dado en otros lugares también de montañas del Caribe, del norte de Guanacaste, en el Pacífico Sur, pero son muy puntuales. Además, para este lunes, 24 personas que requirieron atención en un albergue en Pital de San Carlos ya regresaron a sus hogares. Vemos el mapa a esta hora del Instituto Meteorológico Nacional, donde se señala una nueva onda tropical que se está formando en las Antillas, entraría al Caribe y particularmente a territorio costarricense a eso del viernes. Por otro lado, en la parte norte del continente ya se estaría formando cerca del Golfo de México el primer ciclón tropical, es decir, lo que podría llegar a ser eventualmente el primer huracán de la temporada, aunque este no tendría una influencia directa sobre el territorio. Muy cerca está ese banco de nubes que usted está viendo en el mapa. Esta es una zona de convergencia intertropical. Eso significa que son condiciones inestables, lo que podrían ocasionar algunos aguaceros de aquí al viernes, y el viernes se podría, pues obviamente, retomar la fuerte actividad lluviosa. ¿Cuáles son las alertas que mantiene la Comisión Nacional de Emergencias? Bueno, importante, se mantiene una alerta amarilla. Se ha bajado de naranja a amarillo en comparación a la semana anterior y al fin de semana en prácticamente todo el país, excepto en el Caribe y la zona norte, que se mantiene la alerta más baja. De momento, entonces, alerta amarilla para todo el litoral del Pacífico y para la zona norte de nuestro país. Son las 7:13. A esta hora el reporte de Andrés Ramírez Fernández para Noticias Repretel. Buenas noches. Muchísimas gracias, Andrés, muy amable. Vamos a ver lo que está pasando en estos momentos en algunos puntos estratégicos de nuestro país. Esta primera imagen corresponde a las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Lo que decía el Instituto Meteorológico Nacional, predominan bancos de neblina, y esto no solamente en las cercanías del aeropuerto, sino en otros puntos de nuestro país. Y según los meteorólogos, esta situación se va a presentar mañana, también en horas de la mañana. Continuamos haciendo un repaso de lo que sucede en algunos puntos de nuestro país. La neblina predomina y va a predominar en las próximas horas. Muchísimo cuidado, porque así como la lluvia hace y provoca accidentes, también la neblina, y hay que manejar con muchísimo cuidado, sobre todo a esta hora. Estas condiciones van a prevalecer y es la tendencia, según el Instituto Meteorológico, para esta semana. Hay factores, sobre todo factores locales, son los que están influyendo en las condiciones del tiempo. Aquí estamos observando la Valencia, otro punto importante también por el alto tráfico en horas pico sobre todo, pero bueno, ahora en nuestro país hablar de horas pico ya no podemos ni distinguir. Y aquí estamos observando cercanías de Monumental, también neblina a esta hora. Les decía que es una
tendencia que influye o está influida por factores locales porque la zona de convergencia en estos momentos está hacia el resto de Centroamérica. Aquí observamos también la Uruca, las mismas características, prácticamente en el Valle Central, lluvias costeras en el Pacífico, pero aisladas. Y así también va a ser este martes. Atillo, estas son las imágenes que tenemos desde Atillo. Les decíamos que el estado del tiempo en nuestro país está dominado por factores locales, lluvias costeras de manera aislada, también en diversos puntos de nuestro país, sobre todo en el Caribe Norte y en la zona norte. Pero el común denominador, los bancos de neblina. Aquí, como estamos observando estas imágenes de Atillo. Y así podemos mostrar otros puntos en nuestro país. Es la tendencia para esta semana, según el Instituto Meteorológico, bancos de niebla, pero por el momento la zona de convergencia intertropical que está generando también emergencias, sobre todo en El Salvador, Honduras y Guatemala. Volvemos aquí a estas imágenes de las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y así está, casi no podemos observar porque es el efecto de la neblina. Pasamos a otras noticias. Queríamos informarles que el hombre asesinado en Punta Arenas había salido de la provincia por amenaza de muerte y un ataque que sufrió tiempo atrás. El crimen 77 genera conmoción en el Paseo de los Turistas y en este caso la víctima era investigada por un tiroteo con muertos en el que habría participado. Gustavo Díaz tiene la información. Adelante, Gustavo. Hola, ¿qué tal, Yenani? Saludos, muy buenas noches. De hecho que este crimen que ocurre en el Paseo de los Turistas se marca ante una gran cantidad de personas, una multitud que corrió con el fin de salvaguardar sus vidas, pero se da bajo una circunstancia que siempre se teme, una persona completamente externa con un antecedente del cual también se consideraba un objetivo total de gatilleros, y vamos a escuchar a continuación estos instantes de lo que fue esta balacera. El temor de esto, las consecuencias y por supuesto la acción policial la vamos a ver en una nota que hemos preparado. El momento desesperó a todos los que estaban en el Paseo de los Turistas. Estaba ahí en su carrito, iba en su carro, cuando llegó una moto y lo rafaguearon. Y en ese momento la gente corría. Corría, hasta yo corrí, con mi esposa, con mis hijos, celebrando el Día del Padre. Era mucha la aglomeración de personas sí, acá. Claro, estaba muy lleno porque esto es un evento muy bonito que se pone aquí en la esquina y hay uno celebrando el Día del Padre y con niños, con mi esposa, y correr. Más de 10 disparos acabaron con la vida de un hombre de 25 años que llegó en su vehículo a este sector, pero lo venían siguiendo. Ya todo el mundo ya ha corrido, ya asustado, lógico, una cosa de esas, lo que todo el mundo busca cómo salvarse, ¿verdad? No lo vaya a agarrar una bala perdida o algo así, ¿verdad? Y ya la policía acordonando el lugar. Ajá, llegaron rápido, llegaron ellos y ya empezaron a ¿cómo es que se llama? A correr a todas las personas que estaban viendo la escena. Un gatillero se acercó y le disparó para luego escapar. La situación ocurrió en el Distrito Central, primer crimen en este sector, y la policía tiene claro el móvil. Prueba de ello es que se han sentado los procesos judiciales correspondientes contra sujetos ya de alta peligrosidad. Esto es un sujeto que, de acuerdo al conocimiento que tenemos, ya no es propiamente de acá del centro de Punta Arenas. Era de otro sector que vino para acá, incluso ya tenía tiempo de que se había ido de la provincia de Punta Arenas, está o en San José o en Alajuela, de acuerdo a la información que manejamos, y ayer regresó y lamentablemente se da esta situación. Noticias Repretel conoció el impacto que tienen los comerciantes por este homicidio. Estas situaciones son hechos aislados para nosotros aquí, ¿verdad? Personalmente, Punta Arenas Centro nunca se ve esto. Y saber de esta noticia pues es impactante realmente. Lo que pasa es que esto no interfiera a nivel de provincia.
Tal y como lo apunta la policía, el crimen acarrea varios hechos de intentos de homicidio hacia Orozco. Incluso el OIJ maneja una línea de investigación. El hombre habría participado en un tiroteo donde hubo un doble asesinato en diciembre del 2021, hace 2 años y 6 meses. Meses atrás le habrían disparado en una pierna y lo obligaron a huir tras amenazas de muerte. Se fue para San José y también estuvo por la localidad de San Ramón, pero regresó a Punta Arenas hace poco tiempo y lo atacaron este domingo a las 11 de la noche. Afectaría mucho lo que es el turismo, la gente pues le da miedo, no quiere venir. Entonces no tiene control esto ahorita. Punta Arenas al día de hoy suma 77 homicidios. En el Cantón Central son 27 los crímenes que se registran. Barranca, El Roble y Chacarita encabezan la lista de asesinatos. Pero le siguen Cóbano, Paquera y Chomes y ahora se suma el Distrito Central. Tan peligroso. El distrito primero ha sido de uno de los distritos del cantón de Punta Arenas que más se ha cuidado entre comercios. Nosotros tenemos un grupo de seguridad que estamos en contacto con Fuerza Pública y todo para cuidarnos. Aquí se aglomera demasiadas personas lo que son los fines de semana. Eso es demasiado. Ya después de las 9 de la noche hasta 2, 3 de la mañana, esto es, verdad, un concierto terrible. ¿Y no les importó, habiendo tanta gente, ejecutar ese crimen? Y pues la verdad no sé qué tanta gente había en ese momento porque ya este local estaba cerrado, pero usualmente siempre hay demasiada gente ahí. De momento son 2 los motociclistas que investigan las autoridades y que habrían participado en el asesinato. Lo que las autoridades están determinando es cuánto tiempo a este hombre lo pudieron haber seguido mientras se encontraba en las afueras de este local comercial rodeado de muchas personas y al momento en el que se le acerca su homicida. Incluso hubo un intercambio de palabras. Una testigo que estaba cerca de él incluso afirmó que le preguntaron ¿se acuerda de mí? Y a partir de allí comenzaron las detonaciones y ni qué decir las personas a correr. Desde Punta Arenas el reporte de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Gustavo. 77 homicidios en Punta Arenas. Si se le compara con el mismo periodo del año pasado, 15 más, se registraron 62. Vamos a otros temas. El adulto mayor de 81 años afectado por la enfermedad del gusano barrenador podría ser sometido a cirugía. Tracy Morales tiene la información. Tracy, adelante, cuéntenos. Así es, estas limpiezas principalmente se han concentrado en la boca del paciente y también en la nariz. Recordemos que este paciente, la larva que transmite la enfermedad del gusano barrenador, depositó los huevecillos en estas partes de su rostro y es por eso que en el hospital de San Juan de Dios se mantiene internado recibiendo el cuidado y los tratamientos de los médicos. Veamos. Fue tanto el daño que le ocasionaron las larvas de la mosca en la nariz y boca al adulto mayor de 81 años que médicos del Hospital San Juan de Dios no descartan cirugía. El paciente ingresó la semana pasada, lo mantenemos en aislamiento, se le han hecho lavados quirúrgicos, 2 lavados quirúrgicos ya por parte de las especialidades. Está en un área de aislamiento y ya su condición es muy estable. Recordemos que en humanos el Ministerio de Salud confirmó casos del gusano barrenador en Cotobruz, en Golfito, en Corredores de Punta Arenas, en Santa Ana y Los Chiles en Alajuela. Pero en animales la enfermedad no da tregua. Al 12 de junio el 77% de los casos se reportan en bovinos, un 14% en caninos y un 2.7% en porcinos. En el caso de Costa Rica, la principal la mayor cantidad de casos, se dan en el ganado bovino, seguido por los perros. Tenemos también cerdos, tenemos también cabras, ovejas e incluso aves. En el caso del adulto mayor, vecino de Santa Ana, seguirá internado hasta limpiar por completo las larvas en su rostro. El abordaje es de maxilofacial, de otorrino, de cirugía reconstructiva. Se le tomaron varias biopsias de oncología también. Entonces, en la segunda fase de su tratamiento veremos a ver cuál es el abordaje que se le tiene que ya dar definitivo. Al 12 de junio hay 254 casos de la enfermedad del gusano barrenador en animales.
Recordemos que también hay un aumento de la enfermedad del gusano barrenador, principalmente en animales, pero ahora se han registrado también en lo que llevamos de este año estos casos en humanos. Estaremos dando seguimiento a este tema. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Reprete. Muchas gracias, Tracy, por el informe. ¿Qué pasó con el ferry entre Costa Rica y El Salvador? En la División Marítimo Portuaria sostienen que hay conversaciones con 2 empresas extranjeras para reactivarlo. Una es de nacionalidad ecuatoriana y la otra griega. Ese ferry podría ser operado por una empresa griega para que brinde el servicio entre El Salvador y Costa Rica. Sin embargo, también ha habido conversaciones con una empresa ecuatoriana. Nosotros estamos anuentes, ¿verdad?, a ver si aparece algún operador que quiera volver a retomar el servicio entre ambos países y ver cómo ponemos a trabajar nuevamente el ferry. La embarcación llegaría al puerto de la Unión en El Salvador y haría la misma función que hacía el ferry anterior, de la transnacional Blue Wave Corporation, cuyos operarios fueron 2 empresas de Costa Rica. Las autoridades salvadoreñas aprueban la llegada de una nueva embarcación a ese puerto para aumentar el comercio entre ambos países. Es necesario el servicio, es dar una oportunidad adicional, ¿verdad?, para las exportaciones, no solo por tierra. Recordemos que por tierra se dura más, es más peligroso, hay un desgaste no solo del vehículo, sino también del chofer, porque son varios días. Por el momento no se habla de un ferry para personas, solo para comercio. Esperamos, eso sí, que los nuevos interesados privados puedan estructurar un plan operativo integral, coherente y apegado a la realidad logística y de dinámica de comercio exterior de nuestro país. Por ejemplo, el ferry de la empresa Blue Wave Corporation llegó al país en agosto y dejó de operar en Costa Rica por la baja demanda a inicios de este año. El Banco Centroamericano de Integración Económica lanzó una licitación para acondicionar de nuevos patios al puerto de Caldera. La idea es integrar estos terrenos al recinto portuario y así permitir las operaciones de un nuevo ferry internacional en un futuro, sin incrementar los problemas de congestionamiento. El puerto de Caldera está con su capacidad máxima de un 95% y los comerciantes piden su ampliación con urgencia. Los trabajos permitirán que más embarcaciones lleguen al país, pero que tengan una alta demanda. 7:27, hora de hacer una pausa y regresamos. Agradecemos mucho su sintonía. Continuamos. El cierre de las fiestas en San Antonio de Desamparados se realizó sin el aval del Ministerio de Seguridad. 4 personas quedaron detenidas en medio de un zafarrancho. Tremendo pleito con sillas, botellas y hasta un arma en el cierre de las fiestas en San Antonio de Desamparados. El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que el evento, aprobado por el Consejo Municipal, no contó con el aval de su plan de seguridad. Lo que significa que lo manejó de forma autónoma la Municipalidad de Desamparados, y cuando se presentaron los hechos, precisamente nosotros no estábamos en el sitio atendiendo el evento como tal, puesto que no teníamos conocimiento ni se dio ningún tipo de formalidad con nuestra institución. Técnicamente, entonces, estaba mal desarrollado el evento al no haber autorización del plan de seguridad por parte de la Fuerza Pública. Sí, eso es correcto. Además, podemos agregarle que se logró visualizar con mucha claridad que la gente tenía toldos en todo el recorrido de la acera, y la mayor cantidad de ellos pues tenían envases de vidrio con licor. En la Oficina de Cultura admiten que se pueden pedir algunos cambios al Consejo Municipal, pero alega que los disturbios fueron provocados por personas ajenas al distrito de San Antonio. La cantidad de gente que llega a la comunidad a ingerir alcohol lo ven como un día para tomar, no lo ven como un día para estar en familia, como si lo vemos los de la comunidad. Y gente que llega desde las 8 de la mañana, instalan toldos, llegan con hieleras, hacen comida. Honestamente, yo no sé si hay permiso o no hay permiso, no es algo que nos toque a nosotros, digamos, autorizar. Habría que preguntarlo al Consejo, pero sí creo que habría que buscar la forma para apoyar este tipo de actividades con el menor riesgo posible. En la calle, los vecinos dicen que la gente de afuera ingresa para cometer fechorías en medio del consumo de licor en vía pública. Hay gente que viene de afuera y hace sus
travesuras, pero aparte, ya históricamente aquí en Dezampa han habido antecedentes. Nosotros estábamos acá en las fiestas cuando la policía llegó, los de la GAO, y empezaron a quitar las vallas que estaban en el parque y empezaron a sacar a todas las personas que estaban tomando acá en el parque. 4 personas fueron detenidas. Una de ellas portaba un arma de fuego. En abril de 2025 entrarían en vigor los cambios en el ROP. Las operadoras aseguran que tendrían gastos extra para implementarlos. El país atraviesa un momento complicado en materia de pensiones, por lo que la SUPEN en abril del 2025 comenzará con los cambios en el régimen obligatorio de pensiones complementarias, llamado fondos generacionales. Expertos internacionales aseguran que para implementar estos fondos debe hacerse un análisis exhaustivo. Los fondos generacionales tienen que adaptarse a la realidad del país, ¿no? Y por eso es que no es algo que se puede hacer replicable de un país a otro o un espejo de modelo de un país a otro, sino que se tiene que hacer algo personalizado a la realidad. Con la reforma del ROP, los jóvenes aspirarían a montos de pensión más elevados, con mayores rendimientos e inversiones más riesgosas. Y los que le faltan unos 10 años para pensionarse, su ROP sería más estable. Sin embargo, expertos señalan que podría privarse de un mayor crecimiento en la pensión del ROP. Es la reforma más importante en materia de seguridad social que se da en el país en los últimos 20 años. Entonces, no solamente su diseño es complejo, sino su implementación lo es más, siendo que le toca a las operadoras de pensiones implementarlo. Dividirán el ROP en 4 grupos, en los nacidos antes de los 70. En los nacidos en los 70, luego en los 80 y también en los nacidos en los 90 y años posteriores. Dependiendo del grupo, así variarán las inversiones. El régimen de invalidez, vejez y muerte viene debilitándose no por un tema de pagos que recibe, sino de la misma dinámica demográfica. Desde ACOP señalan que las operadoras tendrán gastos extra. En el caso del Popular Pensiones invertirán en recurso humano, en sistemas de información y comunicación y también en contratación de asesorías para implementar esos cambios en el ROP. Y eso significa que el riesgo y el rendimiento de cada uno de estos fondos es diferente, lo cual tiene toda la lógica porque no tiene mayor sentido que una persona que está recién incorporándose al mercado laboral tenga los mismos objetivos de vida que una que está terminando. Será esperar abril del 2025 a ver cómo resultan estos fondos generacionales y si de verdad se aumentará o no la pensión del ROP. ¿Qué estrategias se pueden usar a la hora de ir de compras al supermercado? Difícil, sobre todo cuando uno trata de estirar el presupuesto, pero recomendaciones hay: evitar gastos innecesarios y de último momento. Y todo es un reto. Aquí le damos otras recomendaciones. Tu VN Cuenta para ahorrar 100% en línea presenta la sección de finanzas. Las compras de alimentos son uno de los gastos más importantes cada mes. ¿Cómo puede rendir más su dinero? Fijarse primero que realmente esté barato y buscar las promociones para poder ahorrarse uno tamaño poquito. Más ahora que la situación está tan difícil, pues hay que ordenarse muy bien, porque hay prioridades. Hay que hacer un ABC de artículos que uno ocupa y no llevar los que no ocupa, sino más bien al contrario, tratar de escoger lo que realmente es útil en la canasta básica, ¿verdad? Lo primero es aprovechar lo que tiene en casa, evitar desperdicios y que se le venzan o dañen los alimentos. Una vez que vaya a hacer las compras, recuerde que cuando vamos con el estómago vacío solemos hacer compras que no son tan correctas. Si sabemos que independientemente cada vez que voy al supermercado termino comprando cosas que no son las que necesito, podemos empezar a utilizar la compra en línea. Paso y retiro al supermercado. El supermercado viene y me lo deja en mi casa y de esa manera yo aseguro que me estoy proyectando o me estoy ajustando a mi presupuesto y no voy a gastar de más. Compare el precio por gramos en varios supermercados. Haga una lista de sus comidas y lleve una lista de compras con un presupuesto aproximado. Priorice los gastos más necesarios. Revise los estantes inferiores del nivel de su vista. Algunos pueden tener productos de marcas con un precio más bajo. Aproveche productos de temporada, los cuales son frescos y usualmente tienen un mejor precio.
A las 7:37 también le informamos que el ministro de Seguridad compareció ante los y las diputadas que analizan la reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales buscados por delitos de narcotráfico y terrorismo. En la comparecencia ante los diputados, el ministro de Seguridad solicitó considerar la extradición para más delitos, como por ejemplo el femicidio. La figura debería ampliarse en general a un mayor número de delitos de los que se están considerando, de solo narcotráfico o solo terrorismo. Pongo el caso de un femicidio. La persona mata a alguien, viene a Costa Rica, obtiene la nacionalidad. No podríamos dejar impune esa situación. Entonces, invito a reconsiderar la amplitud sobre los delitos sobre los que eventualmente recaería esta figura. Zamora explicó a los diputados que debido a que otros países del área permiten la extradición y ya que la delincuencia actúa de forma regional, nuestro país se podría convertir en un refugio para capos y peligrosos delincuentes. ¿Qué es lo que están haciendo las élites criminales en este momento? Procurando, como ya lo venían haciendo, su traslado a Costa Rica, incluso ciudadanos colombianos que en su país de origen hay la extradición de nacionales, intentan evadir la aplicación de la justicia internacional viniendo al país, obteniendo nuestra nacionalidad para que les sirva de escudo para que la justicia no se aplique en su caso concreto. Si nosotros no damos este paso adelante, nos convertiremos en el lugar a nivel regional en donde las mafias vendrán a guarecerse. El titular de Seguridad insistió en que el riesgo más grande que existe para nuestro país tiene que ver con la naturalización de extranjeros que vienen a Costa Rica a delinquir y utilizan la nacionalidad costarricense para la impunidad de delitos internacionales. La reforma constitucional del artículo 32 pretende permitir la extradición de nacionales en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo. Un grupo de diputadas envió una carta a Casa Presidencial para que se declare emergencia nacional por la ola de femicidios que afronta el país. También se va a presentar una lista con 11 proyectos de ley en materia de seguridad para proteger a la mujer. Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, con fecha al 13 de junio de este 2024, se han registrado 29 muertes violentas de mujeres, de las cuales 10 ya han sido clasificadas como femicidios. Estamos teniendo desde el 2014 a la fecha 180 niños y niñas huérfanas y huérfanos. Esto es una epidemia y no podemos soltar hoy el dedo de este renglón. EVAIS y clínicas se registran servicios de emergencias repletos por pacientes afectados por gripes. Así lucía este lunes emergencias de la clínica Clorito Picado en Tibás. El servicio estaba lleno de pacientes afectados por gripes. Esta misma situación se vive en otros EVAIS y clínicas de La Caja, que están repletos de personas consultando por virus respiratorios. El servicio de emergencias se ha encontrado muy lleno, principalmente de enfermedades sintomáticos respiratorios, ¿verdad? Con estos climas ha aumentado muchísimo la cantidad de consultas de enfermedades respiratorias. La mayoría de los pacientes son menores de edad y adultos mayores. Las consultas aumentaron hasta en un 60%. Si los niños están enfermos, no enviarlos a los kinder o no enviarlos a la escuela, porque eso es normalmente lo que hace que se propaguen los virus y entonces ahí comenzamos a tener un aumento en todo el otro grupo de susceptibles. Y muy importante, ¿verdad? El protocolo de estornudo y tos, ¿verdad? Cubrirse muy bien a la hora de estornudar, de toser. Y es muy importante también el uso de mascarilla. Recordemos que esto es sumamente importante para evitar contagios respiratorios. Para contrarrestar los síntomas graves, se recomienda la vacunación contra la influenza estacional. Recordemos que la campaña sigue activa por las próximas semanas. 7:41, hora de hacer una nueva pausa comercial, pero como siempre, regresamos con más información. Gracias por continuar con Noticias Repretel.
Para muchos no hay explicación, pero Acueductos y Alcantarillados insiste en que pese a las fuertes lluvias que se han registrado en el país, las fuentes que abastecen la gran área metropolitana aún no se recuperan, por lo que las suspensiones del servicio van a continuar. Pese a las fuertes lluvias que han impactado el país en los últimos días, desde el AIA insisten que las suspensiones programadas del servicio continuarán hasta que las fuentes que abastecen la gran área metropolitana se recuperen por completo. Es cierto que ha llovido, han caído aguaceros y buenos aguaceros, pero no caen donde ocupamos que caigan, ¿verdad? Porque todo el agua que cae aquí, digamos, en la zona urbana de la GAM, se va por el desagüe pluvial a los ríos y se pierde. Nosotros ocupamos que llueva en las partes altas de San José, sobre todo en la parte norte, en la parte noreste fundamentalmente, la zona de Coronado, la zona de Llano Grande Cartago, la cuenca del Piluí que queda en la Unión arriba, ¿verdad? Por ejemplo, según la entidad, una de las cuencas más importantes es la del río Tiribí, la cual pasó de entregar un caudal de 400 litros por segundo el año pasado a la misma fecha a 150 litros por segundo. Este panorama preocupa a los usuarios. ¿Cómo se les ocurre? Con tanta lluvia, parece más bien una tormenta que todos los días tenemos, ¿cómo no va a haber suficiente agua para darle a la población? Es injusto eso, ¿verdad? Porque nosotros, digamos, máximo las escuelas, ¿verdad? ¿Cómo ocupan el agua? Las mamás que mandan a los chiquitos, los adultos mayores, hay que lavar, hay que cocinar, hay que tener aseado la casa y sin agua no podemos hacer nada de eso. Por lo menos el de mi hermana que vive en San Juan de Dios de Desamparados, a 200 metros del tanque del agua, y son las personas que menos tienen agua. Entonces esas cosas nosotros no nos explicamos qué es lo que está sucediendo. De momento no hay una fecha establecida para eliminar estos racionamientos. Algunos de los sectores que se han visto afectados con desabastecimientos son Montes de Oca, Curridabat, Coronado, Alajuelita, Desamparados y Tibás. Los consumidores compran más combustibles y también hacen más transacciones. Resultado, aumentó la recaudación del impuesto de valor agregado. Nuestra compañera Génesis Castillo nos informa. Adelante, Génesis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En efecto, cada vez que usted visita un comercio, una parte importante del dinero que usted paga se va directo al impuesto de valor agregado, es decir, el IVA, y los más recientes datos del Ministerio de Hacienda de cifras fiscales revelan que recaudaron 813.000 millones de colones en el impuesto de valor agregado. Pese a que la inflación está aumentando, es decir, que hay alimentos y servicios más caros, el consumo de las familias crece y así se evidencian los datos del Ministerio de Hacienda, en donde aumentó la recaudación del impuesto de valor agregado y también el del impuesto único a los combustibles. En todo lugar se sabe que lo del impuesto ya es por ley, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros acá lo indicamos bien en lo que son en las etiquetas de los productos, bien especificado. En el caso del IVA, la recaudación creció, pasando de 782.000 millones de colones a 813.000 millones de colones, según el boletín de cifras fiscales. Estamos ahogados. El pobre siempre cada día más pobre. Sí, a todos se le está agravando impuestos. Sí, siento que se pagan muchos. Por otro lado, la recaudación del impuesto único a los combustibles pasó de 178.000 millones de colones a 230.000 millones de colones. Pese a que la recaudación del IVA creció en un 4%, los ingresos tributarios totales de Hacienda están cayendo. Así lo revela el boletín de cifras fiscales. En las facturas, cuando el cliente va a cancelar, igual en la factura siempre viene especificado el producto, lo del impuesto, lo que se paga y todo bien especificado, ¿verdad? Pese a que las familias compraron más bienes y servicios, sí se dio una disminución de un rubro en específico, en este caso en el impuesto sobre la renta. Los más recientes datos a abril revelan que la recaudación en este tributo cayó en 86.000 millones de colones. Otro dato que revela este boletín de cifras fiscales es que el impuesto de renta y el impuesto de valor agregado representan aproximadamente un 70% del total de los ingresos tributarios. Desde San José, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repretel.